Vamos
Vamos a dar lectura al Salmo 122. Salmos capítulo 122, vamos a leer el Salmo completo. Por ahí los hermanos que nos están viendo, les invito a que puedan abrir sus Biblias, verificar lo que se va a dar lectura en este momento. La palabra de Dios dice así: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Y allá subieron las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David. Pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. Por amor de mis hermanos y mis compañeros diré yo, la paz sea contigo. Por amor a la casa de Jehová nuestro Dios, buscaré tu bien. Amén. Y vamos a continuar alabando a nuestro Dios por medio de otros cantos. Y vamos a cantar un popurrí: el Señor marchando va, somos pueblo, tiempo de vivir, y eres todo poderoso. Nos gozamos y alegramos, hermanos, una vez más por poder estar en este tiempo dedicando este culto a nuestro Dios. Así que dice la palabra de Dios: alegrémonos, gocémonos, porque este día lo ha hecho Dios para sus hijos. Así que cantamos y alabamos a nuestro Dios. 1, 2, 3.
Dios. Amén. Como dice este canto, creemos en un Dios todopoderoso. Sabemos la situación que hemos estado viviendo recientemente, cuántos enfermos, cuántas vidas se han ido, pero tomaremos este tiempo para orar por los enfermos, por los hermanos, por todas las personas en el mundo que están ahorita pues sufriendo la enfermedad que está reciente, y también por otras enfermedades que existen, que hay. Y pues también, más que nada, a nuestra familia de la fe, todos los hermanos que se encuentran enfermos, vamos a tomar este tiempo para clamar a Dios, para pedir por esos hermanos. Quiero orar especialmente por una joven, una persona de un día en alma. Anoche pedí oración en el grupo de la iglesia. Quiero que oremos especialmente por Rivera Costa Manzano, que ella es de un día en alma. Se le ha detectado un tumor cerca de uno de sus riñones y ella debe ser valorada el día lunes, el día de mañana. Y pido a toda la iglesia, a todos los que esta mañana nos escucharán, nos verán, que oremos por esta persona. Hay muchos enfermos y gracias a Dios otros pues que han salido adelante, pero que Dios pueda hacer en la vida de cada persona. Así que vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, alabamos y bendecimos su santo nombre, damos honra y gloria a usted, porque solo usted es merecedor de ello. Dice la Escritura: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y Padre, esta mañana, con una vida santificada, porque hemos confesado, porque hemos creído en Cristo como nuestro Salvador, y porque hemos rendido nuestra vida, Señor, venimos ante usted, que es un Dios perfecto, un Dios santo, un Dios todopoderoso, el único Dios vivo y verdadero. Y Padre, damos gracias por el ministerio de la intercesión que usted ha dado a la iglesia, a cada uno de sus hijos. Y en esta mañana oramos a favor, Dios, de todos los enfermos, para que usted les toque, que usted les sane. Usted, Padre, con su mano poderosa pueda restaurarles al 100%. Pero Padre, especialmente en esta mañana nos unimos, elevamos nuestra voz como cuerpo de Cristo, como iglesia, para orar por Iber, de allá de Diagrama, Señor. Yo pido que usted obre de ella, que haga el milagro en su cuerpo, Dios. Es verdad que tal vez tiene conocimiento de un tumor tan grande cerca de su riñón, pero Dios, para usted no hay nada imposible. Por eso pedimos en el nombre de Jesús que usted toque su cuerpo, Dios, que el día de mañana que deba ser valorada, que el Señor ilumine a cada médico, a cada persona, a cada especialista, Señor, que vaya más que nada a tratar de cerciorarse o corroborar, pero Señor, solo usted puede hacer milagros. Y creemos que usted lo hará en la vida y la salud del cuerpo, Padre, que usted desaparezca de este tumor. Para usted no hay nada imposible, Dios. Su palabra dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos una cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, obtendremos las peticiones que le hayamos hecho. Padre, pongo en sus manos también la vida de cada enfermo, cada familiar, cada miembro de esta iglesia, en todo el país, en todo el mundo, por cada pastor y esposa del pastor, y cada familia pastoral, y cada miembro de las iglesias, aquellos que se duelen, aquellos que padecen, que usted traiga sanidad sobre sus cuerpos. Su palabra dice que Jesús no solamente sanaría nuestras almas, no solamente traería salvación eterna para nosotros, nuestra vida, para estar con Dios, sino que Jesús dijo que también sanaría nuestras enfermedades. Y Padre, venimos ante usted en el nombre de Jesús, pidiéndole ya este milagro. Se lo ponemos en sus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos que nos están viendo en este momento, les invito a que abran sus Biblias en Gálatas, capítulo 4. Vamos a leer los versos del 4 al 6. Gálatas 4, del 4 al 6. La palabra de Dios dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Continuamos alabando a nuestro Dios en medio de otros cantos. Antes de que se me olvide, felicitamos a nuestra hermanita Dulce, que el viernes acaba de cumplir un año más de vida. Le damos muchas gracias a Dios y pues pronto nos veremos, podremos darle un fuerte abrazo, pero desde aquí le mandamos un abrazo a distancia. Bien, continuamos alabando a nuestro Dios, hermanos. Damos toda honra y gloria a Él. Y gracias por este tiempo, este momento en el cual podemos expresar con nuestra voz también a través del canto y alabamos al único Dios vivo y verdadero. Y este canto se llama Solo en ti. El siguiente canto se llama Hosana, Hosana.
recibir a nuestro pastor para la predicación de esta mañana y esperamos que la palabra de Dios sea de bendición a sus vidas. Hermanos, pues gracias a Dios por este día, por este hermoso domingo que Dios nos regala, un día soleado, un día en el cual nos estamos alegrando, gozando de nuestro Dios. Reciba un saludo de parte de la Iglesia Bautista, el Buen Pastor del Potrero Nuevo, San Rafael, Veracruz. Para mí es un gozo, una alegría el poder compartir una vez más la palabra de nuestro Dios a cada uno de ustedes. Ojalá que usted pueda compartir este enlace, sobre todo este link que más tarde podremos subir a YouTube y también a Facebook. Así que pues gracias a Dios por este tiempo, este momento. He estado hablando estas semanas acerca de Jesucristo. Y hoy quiero hablar acerca de la llegada oportuna de Jesús, la llegada oportuna del Hijo de Dios. Y así quiero iniciar, hermanos, compartiendo esta mañana, pero después de leer Gálatas 4, 4 al 6, voy a enviarles en una oración. Dice este texto: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba Padre. Es Gálatas 4, del 4 al 6. Te invito a cerrar tus ojos, te invito a orar. Padre, ministra nuestras vidas en esta hora. Que su Espíritu Santo tome el control. Padre, que podamos esta mañana ser edificados por su palabra. Queremos, Padre, ser bendecidos de tal manera que también podamos ser bendición a otros. Padre, despeje nuestras mentes, que nuestro corazón esté receptivo para recibir su palabra con alegría, con agrado, entusiasmo, que podamos deleitarnos en ella, porque es más dulce que la miel y más que la que destila del panal, dice la Escritura. Señor, nos gozamos y alegramos en este momento, Dios, porque escucharemos la palabra de Dios para cada uno de nosotros, para nuestra vida. Solo me pido, Señor, que esta palabra pueda dar fruto al 30, al 60, al 100 por uno en cada oyente. Y Señor, le ruego que lo dicho de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de usted, oh Dios. Amén y amén. Bien, el tema es la llegada oportuna del Hijo de Dios, la llegada oportuna de Jesús. Si tuviéramos que hacer un resumen, hermanos, de la historia de la humanidad y tuviéramos que escoger el punto más alto, más trascendente para la raza humana, sería sin duda, fíjense bien, el nacimiento, la llegada de Cristo. No en vano, hermanos, este acontecimiento, el nacimiento del Hijo de Dios, no en vano este acontecimiento dividió la historia en dos, un antes y después de él. Pero no solo divide la historia global de los seres humanos, también divide la historia de cada ser que le conoce. Todos aquellos que le tenemos en el corazón, podemos hablar de nuestra vida antes y después de que le conocimos. El pasaje, hermanos, que leímos incrusta un verso mesiánico ahí en Gálatas, en medio de una discusión fundamental sobre la verdadera vida cristiana. Los Gálatas, que es el libro que acabamos de leer, la iglesia que se encontraba allá en Galacia, donde el apóstol Pablo escribe y dirige estas palabras a la iglesia. Los Gálatas habían creído en Cristo, como cada uno de ustedes, como cada uno de nosotros, y habían comenzado en aquel tiempo, hermanos, a vivir la fe. Pero en el camino, dice la Biblia, y lo escribe el apóstol Pablo, habían tropezado muchos de ellos con el legalismo o con la falsa religiosidad que les estaban predicando un grupo de malos siervos, conocidos como los judaizantes. El apóstol Pablo siente la necesidad entonces de predicarles de nuevo. Pero lo que vemos en la Biblia es que Pablo aquí siente, hermano, la necesidad de predicarle desde las cosas más básicas y sencillas. Así que lo que hace el apóstol Pablo aquí es que les habla
hermano mío, claramente de la naturaleza de la vida cristiana, pero también de las demandas de la fe. Y para ello, Pablo explica, hermanos, el propósito trascendente de la oportuna encarnación del Señor. Gálatas 4, 1 al 3 nos habla de que la oportuna llegada del Cristo de Dios nos trajo libertad. La oportuna llegada del Cristo de Dios nos trajo libertad. Dice este texto, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Esto dice Gálatas 4, del 1 al 3. Miren, el pasaje, como toda la carta, es un llamado a la libertad cristiana. En el capítulo anterior, el apóstol Pablo explica el propósito de la ley. En resumen, nos dice que la ley es el ayo, el siervo que llevaba a un niño a la escuela, que nos conduce a Cristo. Compara a la humanidad, hermano mío, como un niño, con un niño que aún siendo heredero, tiene que ser tratado como esclavo hasta cierta edad, cuando ya puede ejercer él mismo su libertad y puede manejar su herencia. Antes de Cristo, fíjese bien, la ley estaba sobre nosotros y nos mantenía bajo condenación. Pero al llegar el Señor, dice la Biblia, que fuimos liberados para ejercer nuestra libertad y creer para vida eterna. Esto solamente lo hace posible el Señor que resucitó. Cuando Cristo liberó al mundo de las tinieblas, del pecado, hermano mío, cuando Cristo liberó al mundo de la condenación, de la muerte y de todo aquello a que la ley lo sujetaba, digámoslo de este modo, la ley nos mostró el pecado, pero Cristo nos mostró el perdón. La ley nos trajo muerte, pero Cristo nos dio la vida. La ley nos hizo esclavos de las reglas, quiere decir prohibiciones y mandatos, pero dice la Biblia también que Cristo nos hizo libres por gracia. Amén. Amén. No se trata de libertinaje. De hecho, mire, el legalismo y el libertinaje son hermanos, van de la mano. Se trata, hermano mío, de libertad. Se trata de poder hacer aquello para lo cual fuimos creados. Pero este es el momento en muchas personas de la humanidad, del mundo, que aún no saben para qué fueron creados. Es una tristeza. Miren, se trata de la posibilidad de ejercer la naturaleza, hermano mío, que nos ha dado el Señor. Se trata de hacer lo que queremos, motivados por el Espíritu de Dios que vive en nosotros. ¿A qué nos invita el Señor? Vivamos la auténtica libertad. Ya somos libres en Cristo. Número 2, la oportuna llegada del Cristo de Dios nos trajo propósito de vida. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Miren, este pasaje nos habla de lo oportuno, hermanos, que es o que fue el nacimiento del Señor. En cuanto a su significado en la historia global de la humanidad, no pudo nacer en otro momento más propicio. Se exalta, hermano mío, el carácter central de la encarnación. Se trata de un vértice de la historia. Se trata del parteaguas universal que ofrece a la raza humana una nueva oportunidad. Esto sin duda tiene que ver con el propósito de la vida de todos y de cada ser humano. Miren, Cristo trajo propósito a nuestra existencia, propósito que motiva, propósito que da sentido, que da dirección y que nos impulsa a continuar a pesar de las pruebas. ¿A qué nos invita en este pasaje el Señor? Vivamos el propósito de vida que nos ofrece su oportuna llegada. Número 3, la oportuna llegada del Cristo de Dios nos trajo redención. Gálatas 4:5a dice:
para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Y quiero explicarles algo acerca de la redención. Redención, hermanos míos, es un concepto judío, un concepto que tiene que ver con comprar y recuperar algo que se había perdido. Se podía redimir a un esclavo para darle libertad o a un animal pagando su precio. También se llamaba redentor al que vengaba la muerte de un pariente de aquel tiempo. Esto lo veremos más adelante, cuando Pablo dice que el Señor redime a los que estaban bajo la ley. Se refiere al acto mediante el cual somos quitados, dice la Biblia, de la condenación que por los pecados merecíamos en virtud de la ley. Amado hermano, Dios no ignora su ley al redimirnos, pero dice la Biblia que al mirarnos el Señor nos mira y nos juzga a través de Cristo y a través de su santidad perfecta. Es decir, que por causa de aquel que se encarnó en el cumplimiento de los tiempos, o sea, en Jesucristo. Ser redimidos es tener dueño, es ser comprados por Dios en Cristo. Es ser comprados por Dios en Cristo, es pertenecerle a Dios no solo por creación, sino por pago. ¿A dónde nos invita el Señor? Disfrutemos la redención oportuna en Cristo. Número 4. La oportuna llegada del Cristo de Dios nos trajo la adopción. Dice ahí Gálatas 4, el versículo 5b, a fin, dice, de que recibiésemos la adopción de hijos. Adoptar, hermano mío, es poner en la posición de hijo a alguien que no lo es. Eso es la adopción. La adopción en los tiempos de Pablo, hermanos, se practicaba incluso al comprar por cierto precio un hijo de otra persona. Y algunos piensan que incluso había quien, al reconocer a un hijo ilegítimo, lo hacían mediante la adopción. En tal caso, en aquel tiempo se adoptaba a un hijo propio, pero dándole una categoría más alta. Miren, de cualquier manera, la adopción espiritual es una clara referencia a la posición privilegiada en la que Dios nos pone por causa de su Hijo, quien nació en el tiempo oportuno. Se trata, amado hermano, de una relación especial entre Dios y nosotros que surge de la obra de nuestro Señor Jesús. Esta es la relación especial que hace que cada uno de nosotros, los cristianos, nos sintamos el preferido del Señor. Ser adoptados es ser elevados de posición en la vida, es ser admitidos en una nueva y más estrecha relación con Dios. ¿A qué nos invita el Señor? Disfrutemos a nuestro Padre oportunamente. Número 5. La oportuna llegada del Cristo de Dios nos trajo vida espiritual. Dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Gálatas 4:6. Miren, no estamos vacíos los cristianos. Si alguien nos desprecia por lo que somos, es porque esas personas no se han dado cuenta de lo que contenemos. Somos recipientes del poder más grande del universo, el poder del Espíritu de Dios. Es decir, en tanto que somos hijos de Dios, dice la Biblia que Él ha enviado al Espíritu de su Hijo, y por ese Espíritu tenemos una familiaridad especial con Dios, hasta el grado de llamarle Papito, Abba Padre. No cualquiera puede hablarle de tú con Dios o hablarse de tú con Dios. Solo aquel que ha recibido su Espíritu por la adopción. ¿A qué nos invita el Señor aquí? Disfrutemos oportunamente a nuestro Papi, aquel que siempre estará dispuesto a escucharnos y atendernos. Número 6. La oportuna llegada del Cristo de Dios nos trajo una rica herencia. Dice Gálatas 4:7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. En este pasaje, amado hermano,
no se explica la clase de herencia que nos es prometida. Pero con todo lo anterior que hemos mencionado, podría ser suficiente. Sin embargo, mire, podemos mencionar, además de la salvación y todas las implicaciones, el fruto del Espíritu Santo, las bendiciones de la iglesia, las 1,000 promesas y sobre todo la dicha de conocerle personalmente. Esto es una gran bendición. Atrevámonos, hermano mío, a disfrutar la rica herencia que Dios nos ha dejado con su llegada oportuna. La oportuna llegada del Cristo de Dios nos desafía a permanecer. Gálatas 4 del 8 al 11 dice: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora dice, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ve lo que el apóstol Pablo está diciendo a la iglesia. Pablo aquí, hermano mío, nos exhorta, ¿sabe a qué? A no regresarnos de la gracia para caer de nuevo en la esclavitud de la ley. Nos exhorta a persistir en la carrera de fe que iniciamos en Cristo. Explica Pablo aquí que más que haberle conocido nosotros a Él, dice que Dios nos conoció a nosotros. Primero, por lo que nos es concebible la idea de regresar los rudimentos del mundo. Así que en su nacimiento y en el recuerdo de su nacimiento, nuestro Señor, amado hermano, nos desafía a persistir sin desmayar. Por Emmanuel, no regresemos al mundo jamás. Eso no sería oportuno. Amado hermano, la oportuna llegada del Cristo de Dios nos desafía a la solidaridad. Dice otro texto: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Esta era una enfermedad, un problema que Pablo tenía en su vista. Esto dice Gálatas 4, del 12 al 15. Miren, en estos pocos versículos el apóstol Pablo nos confronta con el poderoso instrumento del amor y la solidaridad cristiana. Amar al prójimo, estar dispuesto a dar los ojos por otro, recibirse como a Cristo mismo los unos a los otros, son ejemplo claro, hermano mío, de lo maravilloso de la comunión entre hijos de Dios. Esto solo es posible, ¿sabe cómo? Por la presencia de Cristo entre nosotros, porque Él nació en el tiempo oportuno. Es posible la hermandad y es posible la amistad. Aceptemos, amado hermano, su desafío a la solidaridad. La oportuna llegada del Cristo de Dios nos desafía a la verdad. Dice Gálatas 4:16: me he hecho pues vuestro enemigo por decirles la verdad. Decir la verdad siempre crea tensión. Para muchos es mejor hacer todo lo posible para llevarse bien con todos, aunque en ello se tenga que sacrificar la verdad. La verdad cristiana, paradójica y desafiante, siempre ha producido problemas en las comunidades a donde uno llega. Desde el mismo nacimiento de nuestro Señor hubo diferentes actitudes ante Él. Miren, unos querían adorarlo y darle lo mejor, otros querían matarlo. Pablo dijo la verdad a sus ovejas y sintió que algunos de ellos le consideraron su enemigo por ello. El nacimiento de nuestro Señor, amado hermano, nos desafía a aceptar la verdad
más extraordinaria de la historia. Dios con nosotros, y con ello nos demanda creer la verdad, aceptar la verdad, vivir la verdad y decir la verdad. ¿A quién nos invita aquí el Señor? Aceptemos el desafío oportunamente. Y quiero terminar, hermanos, con el siguiente punto. La oportuna llegada del Cristo de Dios nos desafía al discipulado. Y esto es una invitación a toda la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo. Gálatas 4, 17 al 20 dice: tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre, y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Y termino, hermanos, con esto. En la vida diaria, dice bien, existen diferentes tipos de relaciones humanas. Nos relacionamos por razones laborales, nos relacionamos por razones familiares y también nos relacionamos por razones sentimentales. Nos relacionamos amistosamente, algunas veces sanamente y otras en forma patológica. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, critica y condena esa manera de relacionarnos en la cual dependemos de otras personas. O somos usados por otras personas para cumplir con sus caprichos, y nos exhorta a la relación más sana y bienaventurada de todas, la relación de discipulado. Esta es la relación que nos hace padres e hijos espirituales. Esta es la relación, amado hermano, que tiene que ver con el dolor de dar a luz una nueva vida. Es decir, tiene que ver con el esfuerzo de la educación cristiana formativa. Tiene que ver con formar más que informar. Tiene que ver con enseñar más que doctrina. A vivir. Notamos, hermanos, aquí en Pablo la vehemencia de un padre para con sus discípulos. La llegada oportuna del Señor, de acuerdo con este texto que hace alusión a ella, es un recordatorio de esta clase de relación. En la vida cristiana, o somos discípulos de alguien, o discipulamos a alguien, o ambas cosas. ¿A qué nos invita el Señor? Vivamos el discipulado cristiano en su sentido bíblico. Para concluir, las pastorelas, obras de teatro evangelizadoras en su origen, tratan de los pastores queriendo llegar hasta el niño Jesús que ha nacido, y la trama consiste en las numerosas trampas que el enemigo les pone para evitarlo. Regularmente el final es feliz, pues los pastores llegan hasta Belén. En este pasaje, hermanos, que he abordado esta mañana y que hace un momento acabo de dar lectura, Pablo incluye un texto navideño, pero alrededor de él nos habla de muchas cosas que tienen que ver con nuestra vida diaria. No dejemos que el enemigo nos impida llegar al centro de este mensaje. Él llegó en el tiempo propicio a la tierra y quiere llegar en el tiempo oportuno a nuestra vida, a tu vida, es decir, hoy mismo. Dios ha traído palabra a tu vida. Dios esta mañana ha tocado tu corazón. ¿Qué harás con Jesús? La vida está llena de oportunidades, pero no hay mejor oportunidad que la que el Señor nos ofrece hoy. Dios quiere que le rindas tu vida a Él. Jesús quiere que te entregues a Él. Dios quiere comenzar a formar nuestra vida conforme a su voluntad. Es como aquel alfarero que hace la mezcla del barro con agua y comienza a hacer una hermosa taza. La taza la pone ya en el molino, ¿sí? Y con sus manos el alfarero comienza a darle forma a aquella taza, a aquella vasija.
Algo que nos dice Jeremías es que muchas veces, incluso en la mano del alfarero, aquel recipiente, aquella taza, aquella vasija, a veces en la mano se rompe. ¿Qué debe hacer para no romperse? Es que el barro, la taza, lo que se está formando, debe responder al alfarero. Dios puede hacer grandes cosas en tu vida, pero tú tienes que venir a Él. Tienes que venir a Dios a través de Cristo, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Que Dios bendiga todo tu ser. Vamos a ver. Dios Padre, gracias por su palabra escrita, que dé fruto al 100%. Padre, que en nuestras entrañas, que todo nuestro interior haya sido removido por la palabra de Dios, de tal manera que esta mañana, que hoy mismo podamos tomar una decisión radical, que podamos cambiar radicalmente, que esta mañana podamos decidir por Cristo, porque es el único que ofrece la vida eterna y es de forma gratuita. Señor, ponemos nuestra fe en Cristo esta mañana y nos arrepentimos de todos nuestros pecados. Creemos, Señor, en ti como nuestro Salvador. Ven a nuestra vida. Queremos ser un hijo de Dios. Gracias a Dios. Bendiga a cada persona que presenciará este culto, a cada oyente. Que usted lo bendiga a él y a toda su familia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.